Boris, ¿cómo estás? Diego? Buen día. Buen día. Antes, un saludo a la audiencia de Streaming de la Razón. Para hablarte, como ya decías, un poquito sobre la coyuntura política. Esto de UCS, ¿no? Las repercusiones todavía Sí. que está pasando, que todavía va a surgir. ¿Qué dijeron de UCS? Bueno, ayer ya recontra confirmaron la información desde el Tribunal Supremo Electoral que UCS no va más. Exactamente, pero es una novela que se ha ido tejiendo desde septiembre del año pasado con las elecciones generales del 17 de agosto, ¿no? Prácticamente UCS ha salido como el penúltimo lugar con el 1,67% de votación, estamos hablando de casi 80,000 votos. Tenía que llegar al 3% de votación, entonces ha planteado acciones constitucionales que hace 2 semanas, la anterior semana ya el TCP se ha pronunciado, ha dado vía libre para que el Tribunal Electoral proceda con la cancelación jurídica, entonces ayer ya prácticamente ha definido eso, ¿no? Otros lo han titulado la muerte de UCS. Entonces, bueno, al igual que de ADN, ¿no? Otro partido histórico que también encontró, diríamos, su fecha de fallecimiento con las elecciones del pasado 17 de agosto. ¿Hay noticias de algún recurso que va a presentar UCS? Ayer hablábamos con uno de los voceros, con el abogado Cristian Tejada, y nos decía, vamos a acusar de prevaricato a uno de los magistrados del TCP, porque firmó en contra de UCS y a favor de ADN en una misma disputa, diríamos, sobrevivir o no como siglas. Se habla, ¿no?, de recursos, no solo de parte de las organizaciones políticas, sino también de los candidatos que han planteado, el caso de Rafael Quispe, que amenaza con cárcel a los vocales electorales por el pronunciamiento, después de Santa Cruz también, los candidatos a las alcaldías, a la alcaldía principalmente de Santa Cruz de la Sierra, una de las más grandes, ¿no? Pero veamos cómo surge, a pesar que el TC dijo que ya es un hecho definitivo, no se va a prestar a amenazas, entonces veamos cómo surge eso. Pero un dato que llama la atención es que para estas subnacionales era de los 186 agrupaciones ciudadanas, estaba UCS, y bueno, para postular a 5,000 cargos, que como decíamos, ¿no? Algo, claro, uno siempre tiende a comparar con lo que ocurrió en anteriores procesos, y claro, llama la atención que en una primera instancia el TCE diga, sí, esta es la lista, estos son los partidos, las agrupaciones, las alianzas que van, y luego diga, no, ya no, ¿no? Pasó claro en las nacionales también, en las elecciones nacionales, con Pambol, con el Frente para la Victoria, que les acabaron quitando la personería por una cuestión, por una cuestión idéntica, no haber alcanzado las anteriores elecciones el 3%, pero ya cuando el calendario corría, a Morena también la aceptaron, y día antes del cierre de plazo de inscripciones dijeron, no había presentado un estado de cuentas. Entonces todo empieza como a mancharse de sospechas, por lo menos, ¿no? Sí, pero como dicen, la ley es así, tajante, las normas electorales, tenemos que regirnos a lo que nos mandan las reglas de juego, como se puede decir, entonces pues hay que seguirlas. Sí. Otro dato interesante que justamente ha hablado el vocal del TCE esta mañana, las organizaciones o agrupaciones ciudadanas que no alcancen el 3% en estas subnacionales, igual están fuera, ¿no? Pierden la personalidad jurídica. Entonces, como digo, son las reglas de juego que plantea el órgano electoral y hay que seguir acatándolas, ¿no? Sí, si no, cualquier cosa que vean la receta de cómo el MIR surgió, que tampoco alcanzó el 3%, le quitaron la personería, pero años después, o casualidad, habría que ver todavía, ¿no? Habrá que ver sus antecedentes. Exactamente. Todo eso tendría que pasar en algún momento por el TCP. Y mi pregunta es, ¿qué hay del Tribunal Constitucional? ¿Hay alguna novedad? ¿Cuándo se va a restablecer como tal
el TCP. ¿Qué dicen en la Asamblea, Boris? Sí, se ha estado trabajando, ¿no? Bueno, hay varios proyectos de ley, como dijeron, 2 en diputados, 1 en senadores. El presidente de la Asamblea, el vicepresidente como tal, ha exhortado a que de una vez se pongan las pilas y que de una vez salga esa ley por el hecho de que hay acefalías, ¿no? Son 4 magistrados titulares y los otros 5 que han cesado, entonces no hay una sala plena para conformar, entonces eso impide el trabajo normal del TCP. Hay 20.000 causas pendientes, entre ellas las acciones de inconstitucionalidad al decreto 5515, que, bueno, ese decreto que le permite al presidente Paz gobernar a través de medios tecnológicos cuando está fuera del país. Hay planteamientos de inconstitucionalidad contra las subnacionales, 8 según lo que informaron los magistrados, entonces todavía está pendiente, ¿no? Y esta semana debería tratarse en diputados esto de la ley de funcionamiento del TCP y TCJ. Ya las comisiones han aprobado, pero hasta ahorita no sabemos, ¿no? Y a propósito de diputados, ya han vuelto del receso, supongo. Exactamente. ¿Están sesionando? ¿Van a sesionar? Están sesionando, y disculpa que me vaya a otro punto, y justo es esto del senador Nilton Condori, de Alianza Unidad. Que justamente ayer mencionaba que no se está sesionando, no hay leyes en la Gaceta Oficial del Legislativo, entonces no sabemos. Hay trabajo, sí, hay trabajo, pero no hay resultados a lo que se ve. O sea, hay trabajo de las comisiones, estamos entendiendo. Sí. Y el Pleno, ¿cuándo tiene sesión? Hoy tiene sesión el Pleno de Diputados, ¿no? A la 1, está programado a la 1 de la tarde, pero veamos. Tendría que estar en agenda esto del proyecto de ley de funcionamiento del TCP, pero no hay en su esquela, No hay, en el orden del día que publican, no está como el reordenamiento, digamos, del TCP. Exactamente. ¿Y qué está? No me digas que homenajes camarales, a ver, vamos a ver ahora. No me digas que homenajes camarales, la importancia del plato. Ay, gracias, ahí está, mira. No, pero esta es la comisión. Claro. Hay sesión de la Cámara. De la Cámara de Diputados. Tal, ¿no? Sí. Esta es la sesión de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal, que también sesionan. Pero de la Cámara de Diputados como tal, ¿qué hay? Pero la idea es que de una vez ya debería definirse esto de la ley, ¿no? Para el funcionamiento del TCP, por el hecho de que hay mucha retardación, se puede decir, algunos pronunciamientos, y esperemos que sí, ¿no? Y como ya te comenté, los senados y diputados ya han planteado y han aprobado las comisiones, pero falta todavía en el pleno de ambas cámaras, ¿no? Ahí está, entonces, este es el orden del día de hoy, ¿no? La 41ª sesión ordinaria. Punto 1, correspondencia. Esto debería arrancar en 1 hora y 4 minutos. El proyecto de ley de delimitación del límite y o tramo interdepartamental entre los municipios de Cochabamba y Colcapirua. Bueno, recordemos, sí, ese fue un tema bastante sensible. Por límites hubo disputas por un botadero, bastante complicado, y asuntos en mesa. Así que nada de lo grueso está. Sí, pero sí ha estado programado como tal y veamos hasta dónde avanza, ¿no? Esto. Increíble, ¿no? Va ahí la agenda de los diputados. Senadores está sesionando en este momento. Bueno, las novedades las tendrá bajo la pluma de Boris Góngora. Exactamente. Gracias, Boris, por acompañarnos. Un gusto. Seguro estaremos más adelante. Perfecto. Boris Góngora, periodista de La Razón.